En el oscuro rincón de la historia, donde los misterios acechan en las sombras y las palabras pueden convertirse en pesadillas, nos aventuramos en la intrigante y aterradora exploración de los libros malditos. Los libros malditos, poseedores de secretos oscuros y horrores inimaginables, han cautivado la mente humana durante siglos. En esta travesía, desenterraremos relatos de aquellos que han caído bajo su influencia, de bibliotecas malditas y de escritores obsesionados con el conocimiento prohibido. Prepárense para un viaje que los llevará más allá de los límites de lo conocido, donde la línea entre la realidad y la ficción se desvanece y los peligros aguardan en cada página. Pero tengan cuidado, queridos espectadores, porque una vez que se abren las puertas de estos libros, es difícil escapar de su influencia. El libro de los muertos. Era una noche oscura y tormentosa cuando Daniel entró en la vieja librería del centro. Le gustaba pasear por las estanterías llenas de libros antiguos y polvorientos, buscando alguna joya oculta o algún título curioso. Le fascinaban las historias de misterio, fantasía y terror, y siempre estaba dispuesto a descubrir algo nuevo. En una esquina apartada, vio un libro que le llamó la atención. Era un volumen grande y pesado, de tapas negras y letras doradas. En la portada solo ponía el libro de los muertos. Daniel sintió una extraña atracción por aquel libro, como si le estuviera llamando. Lo cogió con cuidado y lo abrió por una página al azar. Lo que vio le heló la sangre. En el libro había fotos de cadáveres en distintas poses macabras, acompañadas de textos en un idioma desconocido. Las imágenes eran tan realistas que parecían saltar de las páginas. Daniel sintió un escalofrío y cerró el libro con fuerza. ¿Qué clase de libro era aquel? ¿Quién lo había escrito? ¿Y por qué estaba en aquella librería? Decidió devolver el libro a su sitio y salir de allí cuanto antes. Pero cuando se giró para hacerlo, se encontró con que la librería estaba vacía. No había ni rastro del librero ni de los otros clientes que habían entrado con él. Solo estaba él y el libro. De repente, oyó un ruido detrás de él. Se volvió y vio que el libro se había abierto solo y que las páginas se movían como si tuvieran vida propia. Daniel sintió un pánico irracional y corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Intentó abrirla con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Entonces escuchó una voz que salía del libro. Era una voz grave y siniestra, que le hablaba en el mismo idioma extraño que había visto en el texto. ¿Quién eres tú?, preguntó la voz. ¿Qué haces aquí? Daniel no entendió las palabras, pero sí el tono amenazador. Se alejó del libro lo más que pudo, buscando alguna salida o algún arma para defenderse. No te servirá de nada escapar, continuó la voz. Has abierto el libro de los muertos y ahora eres uno de ellos. Daniel sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. No sabía qué significaba aquello, pero intuía que no era nada bueno. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa. Quiero tu alma, respondió la voz. Quiero añadirla a mi colección. Daniel se quedó sin aliento. ¿Su alma? ¿Qué clase de locura era aquella? No puedes hacerme eso, dijo. Déjame en paz. Es demasiado tarde, dijo la voz. Ya has sellado tu destino al abrir el libro. Ahora solo queda cumplir el ritual. Daniel vio con horror cómo el libro se iluminaba con una luz roja y cómo las fotos de los cadáveres se transformaban en rostros conocidos. Reconoció a sus padres, a sus amigos, a su novia. Todos ellos le miraban con expresiones de dolor y terror. Ellos también son parte del libro, explicó la voz. Son las almas que he ido cosechando a lo largo de los siglos. Cada vez que alguien abre el libro, se convierte en mi víctima. Daniel no podía creer lo que estaba viendo ni lo que estaba oyendo. Aquello tenía que ser una pesadilla, un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Por favor, déjame ir, suplicó. No quiero morir. No puedes irte, dijo la voz. Ya estás muerto.
Daniel sintió un dolor agudo en el pecho y cayó al suelo sin vida. Su rostro se quedó congelado en una mueca de horror. El libro se cerró con un golpe seco y volvió a su lugar en la estantería. La librería recuperó su aspecto normal y el librero entró por la puerta. Vaya, parece que tenemos un cliente nuevo, dijo al ver el cuerpo de Daniel. Bueno, no importa. Ya se encargará la policía. Se acercó al libro y le pasó un paño por la portada. «¿Qué libro más interesante?», murmuró. «Me pregunto quién será el próximo en abrirlo». El libro de las sombras olvidadas. En los oscuros pasajes del mundo de los libros raros y antiguos, existe una leyenda que ha atormentado a bibliotecarios y coleccionistas por generaciones: el libro de las sombras olvidadas. Se dice que este antiguo tomo, encuadernado en piel humana y adornado con extraños símbolos, posee un poder oscuro y una maldición que se extiende más allá de las páginas. La historia comenzó en una pequeña librería de segunda mano en el corazón de la vieja ciudad de Valeria. El dueño, un hombre llamado Samuel, había adquirido una colección de libros antiguos de un anciano coleccionista que había fallecido recientemente. Entre las páginas desgastadas y las tapas polvorientas, encontró el libro de las sombras. No tenía idea de la historia detrás de este volumen, pero su intriga y codicia por lo raro lo llevaron a guardarlo en su colección personal. La noche en que el libro llegó a su hogar, una tormenta feroz azotó la ciudad. El viento aullaba a través de las calles y la lluvia golpeaba las ventanas como dedos ansiosos. Samuel, sin inmutarse por la tormenta, abrió el libro en busca de secretos ocultos y conocimiento arcano. Las páginas estaban escritas en un idioma desconocido, con tinta que parecía haber sido hecha de sangre. A medida que Samuel hojeaba las páginas, sintió una extraña sensación de que estaba siendo observado por algo que no podía ver. Un escalofrío recorrió su espalda mientras continuaba leyendo. El libro hablaba de antiguos rituales oscuros y de seres que acechaban en las sombras. Prometía poderes inimaginables a aquellos que estuvieran dispuestos a sacrificar todo. Samuel, embriagado por la promesa de poder y riqueza, comenzó a estudiar el libro obsesivamente. Con el tiempo, Samuel comenzó a notar cambios en sí mismo. Su piel se volvió más pálida, sus ojos más oscuros, y su risa se convirtió en un susurro siniestro. Empezó a desatender su librería y a alejar a amigos y familiares. Se había sumido en la búsqueda de los secretos del libro de las sombras olvidadas. Pero el libro no se contentaba con transformar a Samuel. Las noches en su hogar se llenaron de sombras retorcidas que acechaban en los rincones. Voces susurrantes llenaban sus sueños con promesas de poder, pero también de sufrimiento eterno. A medida que el tiempo pasaba, Samuel se volvía cada vez más paranoico y aterrorizado. Un día, un cliente habitual de la librería, Elena, notó la extraña transformación de Samuel. Preocupada por su amigo, decidió visitarlo en su hogar. Al entrar, quedó horrorizada al ver el estado de Samuel y el libro maldito que yacía abierto sobre una mesa. Elena suplicó a Samuel que abandonara el libro y buscara ayuda, pero él se negó, convencido de que el poder que anhelaba estaba al alcance de su mano. Determinada a salvar a su amigo, Elena comenzó a investigar la historia del libro de las sombras olvidadas. Descubrió que aquellos que habían poseído el libro antes que Samuel habían sufrido destinos igualmente terribles. Algunos habían desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros habían enloquecido y acabado en instituciones mentales. Todos compartían una oscura conexión con el libro, y ninguno había sobrevivido para contar la historia. Elena comprendió que la única manera de salvar a Samuel era deshaciéndose del libro maldito. Buscó a expertos en lo oculto y juntos trazaron un plan para sellar el libro en un lugar donde nunca pudiera causar más daño. La noche en que llevaron a cabo el plan, la tormenta que había azotado Valeria volvió a desatar su furia. Con un ritual antiguo y palabras de poder, lograron sellar el libro en un sarcófago de plomo y lo enterraron en un lugar secreto en lo más profundo del bosque cercano. Pero el libro de las sombras olvidadas no iba a ser tan fácil de vencer. A medida que lo enterraban,
Una risa siniestra llenó el aire y las sombras se agitaron en el bosque circundante. Algo se había liberado de las páginas del libro. Años después, la historia del libro de las sombras olvidadas se convirtió en una leyenda urbana en Valeria. Algunos juraban haber oído susurros en el bosque y habían visto sombras retorcidas acechando en las noches de tormenta. Samuel nunca volvió a ser el mismo, y su destino permaneció desconocido para todos. El libro de las sombras olvidadas permanece sellado en su tumba de plomo, pero su influencia perdura. Los que se atreven a buscarlo en las sombras de la historia corren el riesgo de caer bajo su influencia y desencadenar un mal que no puede ser contenido. Y así, la historia del libro de las sombras olvidadas continúa, advirtiendo a todos aquellos que buscan el conocimiento prohibido que algunas puertas nunca deben abrirse y algunos libros nunca deben ser leídos. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el escalofriante reino de los libros malditos. Esperamos que esta travesía por las páginas prohibidas haya despertado en ustedes la misma mezcla de fascinación y terror que experimentamos al descubrir estas historias. Recuerden, en la oscuridad de la literatura prohibida yace un poder que puede liberar horrores inimaginables, pero también conocimientos profundos y oscuros. Los libros malditos son testigos silenciosos de la lucha eterna entre la curiosidad humana y los secretos insondables. Agradecemos su valentía por acompañarnos en este viaje y por explorar los límites del conocimiento y el miedo. Que estas historias perduren en su memoria, recordándoles que algunas verdades son mejor dejadas sin descubrir.